Hola, hola. EPOLR16, Sebastián, Marco GP. Bueno, comunidad futbolera, les damos la más cordial de todas las bienvenidas posibles a este espacio que ustedes ya reconocen como nuestro, al igual que de ustedes, donde nos toca y tenemos la suerte de poder tener un mano a mano en extenso, una entrevista con un invitado que obviamente obedece a la contingencia y también obedece a una demanda, una necesidad de ustedes mismos, de la comunidad futbolera, porque nosotros también nos adentremos en tópicos o en materias donde no todos estamos acostumbrados a poder leer, observar, entender y menos saber. Así que en esta ocasión tenemos realmente el gustazo. Un número uno, a un pionero en lo que es su trabajo, y mientras ya lo estamos esperando que se conecte, la invitación es para ustedes también porque va a haber preguntas de la comunidad futbolera para él, para Rodrigo Caguas, nuestro invitado especial de hoy. Desde ya agradecidos totalmente por tu presencia, Rodrigo. Bienvenido a esta entrevista de H. Hola, ¿qué tal? Bueno, saludos a todos y agradecido a ustedes por el contacto. No, la verdad que tengo un poco la piel de gallina porque primero cuando nos acercamos a ti nunca me imaginé que iba a estar del otro lado contigo conversando, y como te decía en la previa, hay hartas cosas que dentro de tus competencias, ojalá nos puedas ayudar a entender y a mostrarnos, para que nosotros también tengamos esa necesidad quizás de ir por más. Y hablamos de la psicología deportiva que hoy está tan de moda, ¿no? Bueno, mira, más que una moda, esto es algo que ya hace años se viene trabajando. Lo que pasa es que hoy día, recordemos, por ejemplo, que en el fútbol ya hay una norma FIFA que obliga a que los clubes tengan que contratar nutricionista y psicólogo a partir del próximo año. Por lo tanto, más que una moda, ya es algo que en el fondo ha ido creciendo tanto en términos de investigaciones, de todo lo que se sabe hoy día del cerebro, de la mente, que ya forma parte un poco del entrenamiento habitual de un jugador, de un deportista. Dentro de tu campo de trabajo, obviamente la psicología tiene muchos posgrados, por así decirlo, muchos certificados de cosas que tú haces con más profundidad, y en este caso, obviamente, aparte de fútbol, trabajas con otros deportes, de manera tanto colectiva o individual. ¿Por qué crees que en Chile quizás este tema, esta temática, este tópico de la psicología deportiva siempre llega como coletazo de experiencias de otros lados? ¿Por qué nosotros nunca podemos ser pioneros en ese sentido? No, fíjate que en eso, ojo, nosotros hemos sido bastante pioneros en esto. Lo que pasa es que no tenemos bien la información un poco y además que esto ha tenido momentos de mucho desarrollo y otras veces no tanto. Pero por ejemplo, nosotros en un momento, hace algunos años, conversando con colegas argentinos en un congreso, calculamos, por ejemplo, cuántos psicólogos tenían ellos en planteles, y ellos, por ejemplo, en equipos de fútbol no tenían ningún psicólogo en ese momento. Y aquí en Chile teníamos 6 colegas que estaban trabajando. Bueno, Brasil ha tenido también alto y bajo, tal vez con Europa es donde hemos tenido mayores diferencias, pero aún así hemos llegado a momentos donde nuestro país ha tenido los mismos psicólogos, la misma cantidad de psicólogos trabajando, por ejemplo, en equipos de fútbol que en España, que es un país que se ha desarrollado y donde nosotros hemos traído toda la información que ha pasado de los colegas allá hacia Chile. Entonces, ojo, esto se ve como que de repente uno quisiera que a lo mejor hubieran más colegas, que hubieran más equipos, pero en realidad en muchas épocas nosotros hemos tenido un muy buen desarrollo de la psicología del deporte. Bueno, en ese sentido hago una pequeña corrección. Claro, tú eres el pionero acá en Chile, quizás con otros colegas, pero la pregunta, si me permites, es ¿cuál fue tu necesidad? ¿Cómo tú detectaste que este campo laboral era lo tuyo y por qué te fuiste perfeccionando? Mira, porque, a ver, yo cuando, que si en la etapa escolar, incluso en la primera parte universitaria, porque yo empecé estudiando Derecho y después me cambié a Psicología, yo tenía como nociones de que en el deporte algo pasaba, que teníamos deportistas chilenos que
de repente los veíamos muy bien y de repente algo pasaba, como el típico dicho que en Chile nosotros que nos faltaba como la chaucha para el peso. Y dije, esto tiene que tener un origen distinto, no deportivo, y ahí empecé a averiguar, en ese momento no había tanta información como hay ahora, y habían solo dos colegas trabajando, que era Laura Traverso y Enrique Aguayo, y dije, bueno, aquí tiene que haber un desarrollo posterior de este tema, y me puse a investigar, y ahí fue cuando yo me cambié de carrera. Yo me cambié de Derecho a Psicología para dedicarme exclusivamente al deporte, y de hecho cuando yo egresé, o hasta incluso antes de egresar, cuando hice mis prácticas, las hice en el deporte, y yo no he desarrollado psicología en ninguna otra área que no sea en el deporte, ni laboral, ni educacional, ni solamente focalizado en estos veintitantos años que ya llevo en el deporte. Bueno, y dentro de tu campo, del espectro de la psicología deportiva, ¿cómo es que una vez tú titulado, una vez ya perfeccionado quizá en temas o en subtemas de la psicología deportiva, cómo es que la gente en Chile te empieza a conectar? ¿Cómo es que tú te conectas también con posibles trabajos en este campo? Mira, porque lo que empieza uno primero es a formarse. En eso es importante que todos los psicólogos que estén conectados, escuchándonos, sepan que esto es una especialidad. Por lo tanto, uno cuando sale de la carrera en pregrado, prácticamente no hay mucha información de lo que te entregan en el pregrado de psicología del deporte, porque esto es un área muy distinta a cualquier otra área. Nosotros trabajamos con los deportistas potenciando sus rendimientos deportivos. No trabajamos con sus patologías, ni con sus problemas, sus conflictos que aun cuando igual pueden estar, no es nuestro foco de trabajo. Entonces, nosotros tenemos que especializarnos. Entonces, yo empecé a especializar, me hice un magíster de medicina y ciencias del deporte para empezar a meterme en el deporte, porque nosotros en psicología, en el tema deportivo, no nos enseñan nada. Y después hice un máster en psicología del deporte, y lo que yo empiezo a hacer es un poco a tratar de ir creando, divulgando un poco este tema. Yo recuerdo que en un momento, durante largos años fui columnista todos los lunes de la revista Triunfo, a lo cual agradezco a los colegas tuyos que en algún momento dijeron, bueno, esto puede ser interesante de poner en la revista, y durante muchos años, como te digo, salía una columna de psicología del deporte, sobre todo analizando algún fenómeno del fin de semana. Y, y bueno, y la verdad es que después seguimos un poco con el área de la divulgación, en el fondo en el sentido de opinar cuando sucedían hechos, educar muchas cosas, y en esto también había mucha información que había que entregar a los entrenadores, que son los que en definitiva son los que de alguna forma generan la sinergia para trabajar con los deportistas. Bueno, tú mencionas la revista Triunfo y yo para preparar esta nota leí todas las columnas que escribiste en aschile.cl.com y la verdad que eso me nutrió a mí para hacerte algunas preguntas. Aquí tengo mi torpeo, si me permites. Muy bien. Eh, El torpeo está permitido en este caso, en clases no. sí, te lo agradezco. A ver, tú mencionas que durante mucho tiempo, quizás en una época no tan moderna como la contemporánea hoy, estamos a 2019, estamos hablando quizás de 10, 15 hasta años más atrás, todo el aspecto psicológico venía a través de patrones, de experiencias que quizás técnicos o preparadores físicos tenían herramientas que no eran precisamente profesionales, pero sí en base a la experiencia. En este caso, tú mencionas que había metodologías que no eran estudio, pero que sí eran probadas. Y en el fondo lo que tú haces es llevar una teoría a la práctica con una expertise. Y un poco tú vas como de la mano de la nueva ola y dejando esa vieja ola detrás. ¿Cómo has visto este cambio en el fútbol chileno hoy por hoy? Mira, por ejemplo, concretamente con lo que tú estás planteando, nosotros hace muchos años que trabajamos con una técnica en psicología del deporte que se llama visualización, que tiene que ver con que el deportista ponga en su cabeza imágenes, sensaciones, emociones que están asociadas a lo que va a hacer. Entonces, nosotros hace 10 años se lo dábamos a los deportistas y ellos decían, sí, mira, me sirvió, me pude conectar, me ayudó para focalizar, me ayudó para ponerme, para concentrarme un poco en lo que tenía que hacer. Y hoy día, gracias al gran avance que hemos tenido de las neurociencias, hemos podido demostrar sobre todo la posibilidad hoy día de que tenemos de poder estudiar en vivo los cerebros de las personas, de cómo la visualización, efectivamente, cuando tú estás visualizando, imaginando una acción que vas a ejecutar posteriormente, se generan las mismas redes y las mismas conexiones neuronales que cuando tú estás ejecutando la acción. Entonces, a esto voy donde nosotros muchas veces empezamos
con ciertas técnicas que teníamos la referencia de que servían, de que ayudaban, pero que hoy día tenemos el sustento, digamos, de las investigaciones científicas. Y en eso las neurociencias hoy día nos ha demostrado fuertemente el gran apoyo que hay para el trabajo mental. Hoy día sabemos que el cerebro es todo lo físico, es todas las neuronas. El deportista cuando ejecuta un penal, cuando hace un tiro libre, o un deportista cuando ejecuta una acción, utiliza cerebro. Pero hoy día sabemos que el cerebro es fuertemente influido en su tema funcional y en su tema físico gracias a la acción de la mente, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones. Entonces, todo esto del avance que hemos tenido en la neurociencia ha servido para poder potenciar aún más el trabajo mental. Ojalá que la comunidad futbolera realmente absorba esto porque es muy importante. Nosotros, aparte de entrevistarte, estamos aprendiendo y es un tema que nos interesa mucho. No te voy a llevar al plano local. Nosotros somos prensa de Club Deportes de Antofagasta, obviamente, primera división y todo eso. Pero algo lo vamos a ir relacionando con el fútbol, que es lo que nos lo interesa. Quiero leer algo textual de una columna tuya, si me permites, Sí. que dice así. Hoy sabemos, por numerosos estudios y observaciones en el trabajo de los líderes, que los pensamientos y las emociones influyen poderosamente sobre el rendimiento del deportista. Por lo tanto, un líder no debe pasar por alto estos factores al momento de sacar lo mejor de su propia versión. Tú recién me mencionabas que trabajas con la visualización, pero ¿cómo se trabaja cuando un deportista quizá en su intimidad no la está pasando tan bien? Lo que pasa es que, bueno, hay distintas técnicas. ¿Ah? En el fondo, la visualización es una técnica que a veces nos ayuda a mejorar gestos técnicos, nos ayuda a cambiar percepciones, sensaciones con respecto a algo. Por ejemplo, si yo soy un atleta, ¿no es cierto?, y voy a competir en un juego olímpico, y yo sé que el entorno, ¿no es cierto?, el público, me va a generar mucha ansiedad, mucho estrés, yo puedo trabajar a través de visualizaciones para que él pueda poner en su cabeza todas estas sensaciones y pueda de alguna forma desarrollar estrategias para poder ayudar a controlarlo. Esto es una especie, yo siempre les digo a los deportistas, esto es como un déjà vu. Es decir, la cabeza ya lo vivió antes de que efectivamente la situación esté ocurriendo. Entonces, todo eso hace posible que podamos controlar un poco todo eso. Después tenemos otras herramientas como las técnicas de relajación que ayudan para la ansiedad, otras técnicas como el coaching que hoy día también han ido surgiendo fuertemente para poder trabajar en torno al objetivo, a una meta, ¿no es cierto? Y después hay otro tipo de técnicas que nos ayudan tal vez a superar o a trabajar cuando el deportista tiene un problema un poco más externo, más lejos del deporte. Entonces ahí es donde nosotros intentamos hacer todo lo posible para que el deportista no solo nosotros podamos potenciar su rendimiento deportivo, sino que también podamos trabajar con la persona del deportista. Y en ese sentido vamos trabajando de manera mancomunada, pero nuestro trabajo, a diferencia del psicólogo clínico, se diferencia en que nuestro foco está en desarrollar todas aquellas potencialidades que tiene el deportista para que logre su mejor performance. Es decir, no nos vamos a tener tanto en qué pasó en su infancia, sus problemas familiares, sus conflictos, sino que cómo de aquí en adelante logramos potenciarlo y trabajar para ayudarlo al cumplimiento de sus metas y objetivos deportivos y personales. Generalmente cuando un futbolista, esto es mi percepción, por el poco tiempo quizás que llevo comparado con lo tuyo, tú llevas mucho más tiempo en el fútbol y obviamente con los protagonistas tiene otro roce. La prensa, ya vamos a leer una columna que me gustó mucho que escribiste que compara a la prensa con un antagonista del protagonista que es el jugador de fútbol, que me encantó. Eh, en tu experiencia, ¿tú detectas cuando un jugador no está del todo bien? ¿Eso se percibe o es una comunicación que tiene que haber recíproca entre el jugador, el cuerpo técnico, si es que hay un psicólogo de por medio? ¿Es una puerta que te tocan a ti o tú vas directo al jugador? Hay distintas maneras del trabajo, porque efectivamente una manera es que uno se puede acercar al jugador para trabajar, pero a veces los jugadores tienen distintos tiempos, distintos momentos en el fondo para comprender la importancia del trabajo mental. Entonces en eso tratamos de no presionar al deportista, porque este trabajo psicológico, a diferencia del trabajo técnico, táctico o físico, necesitamos que el deportista esté involucrado. Entonces, en ese sentido, tratamos de no presionarlo para el trabajo. Entonces, una fórmula es que uno se puede acercar, tratar de conversar y ver cómo podemos. Otra fórmula es que el jugador se acerca, que es en general la fórmula menos utilizada. Y la tercera es cuando el entrenador, producto que tiene un mayor conocimiento del jugador,
le plantea al deportista, oye, mira, es importante que a lo mejor trabaje esta parte con el psicólogo porque creo que te puede ayudar, etcétera. Y eso es lo que nos ha permitido durante los últimos años eh, poder, de alguna forma, validar nuestra labor. Yo fíjate que en un equipo en el cual trabajé, cuando yo entrevisto en la pretemporada a cada uno de ellos, les voy preguntando siempre, oye, ¿cuál ha sido tu experiencia con la parte psicológica? Y hoy día, fíjate, prácticamente todos ya han tenido trabajo psicológico previo en otros clubes, con otros profesionales, cosa que antes no se daba. Entonces, hoy día esto ya está totalmente normalizado. Fíjate, por ejemplo, el caso eh, de Luis Enrique, que bueno, hoy día lamentablemente pasó por una situación y le tocó renunciar a la selección, pero él incorpora, cuando fue nominado como técnico de la selección de España, integró a Joaquín Valdés, que es un psicólogo deportivo español con el cual había trabajado ya en Barcelona, y lo integró de manera natural y nadie cuestiona un poco la labor. Entonces, en ese sentido, como que está bastante más normalizado, pero el trabajo también se va realizando de esa forma. Que el deportista se acerque, que uno se acerca o que a veces el entrenador u otro componente del cuerpo técnico, que también los preparadores físicos en esto son importantes. En el caso, por ejemplo, del trabajo con los arqueros, el preparador de arqueros es fundamental también para el trabajo psicológico. Uno a veces trabaja con los arqueros y a veces trabaja con el mismo preparador para ayudarlos en entregarles ciertos tips de cómo trabajar mejor. Entonces, hay toda una sinergia que se produce de manera bastante interesante. El fútbol chileno se ha caracterizado por tener momentos donde hay quiebres. Siempre cuando estamos ahí en alguna semifinal o en algún partido que se transforma un poco picante, el chileno generalmente, o sobre todo cuando hablamos de selección, tiende a sobrereaccionar. Siempre el expulsado viene para el lado de Chile. El mejor ejemplo quizás en ese Mundial Juvenil, donde Chile pierde con Argentina por esa roja de Gary Medel. Y te quiero concentrar, quizás no tanto el nombre propio como Gary Medel, pero vemos un ejemplo ahí claro que Gary Medel, ya joven, era un poquito calentón, y vemos ahora en Copa América el pechazo que le pega a Messi en esa guapesa que aparece en el fútbol. ¿Eso es parte de tu trabajo en la psicología o eso es parte del ADN del jugador y eso no se puede cambiar? No, mira, una cosa muy importante que nos han enseñado desde las neurociencias es que hoy día nuestro cerebro puede cambiar todos los días hasta el último día de nuestras vidas. O sea, esto que nos dijeron a nosotros que poco menos que si en la etapa escolar a ti no te generaban ciertas conductas o ciertos hábitos, ya no podías después, eso ya está totalmente desterrado, es un neuromito como llamamos. Por lo tanto, todos los cambios se pueden generar hasta el último día y esto me da mucha risa, porque cuando yo comento esto en los equipos profesionales, los jugadores más viejos, etcétera, los que tienen ya más de 30 años, como que respiran un poco y dicen, todavía tenemos posibilidades de generar cambios, por supuesto. El caso específico, y a lo mejor vamos a tener un poco en el caso de Gary Medel, porque es algo que en general uno ve bastante en los equipos, son jugadores que actúan con un nivel de activación muy alto. Es como cuando uno va escuchando música y uno dice voy con el volumen alto y el volumen bajo. Y hay veces que uno a veces para entrar a un lugar tienes que bajar el volumen para poder estar adecuadamente en ese lugar. Lo mismo ocurre con el nivel de activación de los deportistas. Ellos tienen que aprender en que hay ciertos momentos en que el nivel de activación puede subir o puede bajar. Y a mí me da la sensación que él falla un poco en esta regulación, en saber cuándo subir y cuándo bajar, que es cuando en el fútbol hablamos que están pasados revoluciones. Entonces ahí es parte del trabajo mental también de poder ayudar al deportista a educar adecuadamente cuáles son los niveles de activación adecuados que tiene que tener en cada momento. Incluso durante el partido, que yo puedo sentir que en un momento yo necesito activar, porque a lo mejor necesito ir a buscar el partido, y en otros momentos necesito bajar un poco mi nivel de activación. Entonces, todo eso se va trabajando, es parte de la educación que uno también le entrega a los jugadores en deporte, los jugadores a los futbolistas, básicamente. Quiero volver al tema de tus columnas en As Chile. Para toda la gente que nos está viendo, Rodrigo, la verdad que tiene muy buena pluma y tiene muchas columnas ahí en Google. Usted lo ponen, buscan el nombre y van a encontrar muchas. Hablas de los penales y hablas que no es una lotería. Y hasta el día de hoy uno ve analistas diciendo, bueno, la lotería de los penales, que es una suerte, que se levantó mal, que tuvo mal día. Pero tú relacionas el éxito en los penales, que es una secuencia o una fase del juego que puede ser durante el partido o en una definición, que es mucho más importante. Tú hablas que ahí hay un trabajo mental. ¿Qué le puedes decir a la gente, quizás que va a tirar un penal mañana en la liga con los amigos, que no es una lotería, que es un trabajo propio, errar o convertir?
Mira, en esto es muy interesante porque otra de las cosas importantes que se ha investigado en neurociencia es que nuestro cerebro tiene una única función que es ayudarnos a sobrevivir. Al cerebro lo único que le interesa es que tú, yo y todos los que nos están escuchando lleguen vivos a la noche. Esa es la única función que tiene el cerebro. Por lo tanto, el mecanismo defensivo que tiene el cerebro es que para poder ayudarte en este objetivo es tratar de no hacer nada. El cerebro vive eternamente en la zona de confort. Y esta zona de confort también tiene que ver con encontrar que la culpa es del otro, porque así yo no tengo que cambiar, que el problema está afuera, que no está acá adentro. Entonces la lotería, cuando alguien dice, no, es que los penales son una lotería, no hay nada que hacer, hay que, prácticamente es algo de la suerte o azaroso, es simplemente nuestro cerebro que nos hace decir, mira, en realidad tú no te preocupes porque aquí el problema está afuera, no está adentro. Entonces ya ahí empieza un trabajo mental de entender que el problema no está afuera, no es la pelota, no es donde pusiste la pelota, no es que el arco cambie de tamaño, sino que es en el fondo cómo tú te enfrentas a eso. Y ahí las recomendaciones son dos muy sencillas. La primera es, si tú estás con un alto nivel de ansiedad, y por ejemplo con un alto nivel de una frecuencia cardíaca alta o mucha respiración, respiración digamos alta, es trabajar con técnicas de respiración y tratar ahí de manejar y controlar un poco eso. Pero la mejor técnica para trabajar un poco el tema de los penales es la técnica de visualización. Es en esa fracción de segundo previo a patear un penal, es visualizar donde tú quieres, cómo quieres ejecutar el penal. Y de esa forma ya las conexiones en tu cerebro, que es finalmente el que te va a dar la orden para que tú puedas ejecutar un penal, ya se van a haber hecho. Entonces, por lo tanto, resulta mucho mejor y resulta mucho más fácil ejecutar una acción que tu cerebro ya tiene de alguna forma construida en la cabeza. Déjame ver si entendí bien. En un entrenamiento, suponte que tu equipo que juega mañana una final, hay posibilidad de ir a una definición a penales. ¿Tú le recomendarías a un jugador que practique la ejecución de uno o dos penales y que no llegue al punto penal indeciso para saber dónde se mueve el arquero, o si el arquero me dice tíramela acá o tíramela allá? Ese penal tiene que ser previamente ejecutado en los entrenamientos. Absolutamente, porque es importante, y aquí yo esto no lo expliqué al comienzo, pero la parte mental, la parte psicológica, sobre todo en el fútbol, viene posterior al trabajo físico y técnico. O sea, esto no está antes ni es más importante, simplemente viene a complementar el trabajo. Por lo tanto, lo que uno normalmente recomienda es que se entrene concretamente en la cancha, el tema del penal, uno puede ejecutar 2, 3, 4, 10 penales, practique técnicamente y después practique mentalmente ese mismo penal que ejecutó en cancha. Y la idea es que después cuando te toque ejecutar, tú lo puedas hacer en fracciones de segundo, volver a visualizar. Por ejemplo, yo voy a sacar un ejemplo distinto al fútbol, pero que es válido para esto. Tomás González, nuestro gimnasta olímpico, él, fíjate que antes siempre de salir a hacer su ejecución, sobre todo en el suelo, él como que uno lo ve que está mirando al más allá. Y lo que hace él básicamente es visualizar la rutina que va a hacer a continuación. Eso es lo que uno le podría pedir perfectamente a alguien que patea un penal. Eh, quiero continuar con esto y acá tengo mi torpeo. Le pido disculpas a la comunidad futbolera porque estoy leyendo la pantalla de mi laptop. No es que no te quiera mirar al ojo, Rodrigo. Está bien, no hay Eh, problema. te saco un poco del fútbol y bueno, hace poco el jugador que voy a nombrar es un tenista, hace poco ganó el US Open y con su longevidad, con el paso del tiempo, sigue siendo ganador, que es Rafael Nadal. Y tú mencionas en una columna de que Rafael Nadal es un educador informal de psicología deportiva. ¿Y cómo es esto que la gente se puede contagiar? Cuando uno ve a Rafa Nadal sacando un tiro imposible, dice, pero qué talento tiene. Pero quizá uno no ve la parte mental que hay detrás. ¿Cómo eso uno lo puede absorber desde el televisor en HD cuando prende el canal y ve el partido de tenis? Mira, lo primero un poco es decir, hoy día, sobre todo los que ya estamos trabajando desde el punto de vista más científico en el fútbol, ya no hablamos tanto de talento, ni en el deporte en general, ya no hablamos tanto de talento, porque por ejemplo, Rafa Nadal, que uno dice, oye, el talento que tiene, Rafa Nadal lleva practicando tenis desde los 12 años, todos los días de su vida. Tuvo un entrenador que fue su tío durante prácticamente toda su carrera, ahora último él modificó Entonces, cuando uno dice, no, el tipo talentoso, de alguna forma, y esto por eso te lo comento, para que también podamos, es entregarle una muy mala eh, información a quienes están empezando en el tenis, que dicen, es que si yo no tengo talento no puedo jugar. Rafa Nadal es un jugador que se ha construido en base a esfuerzo, entrenamiento
y dedicación. Y aquí quiero un poco aclararte, en el libro, ratificarte un poco lo que tú comentabas, en el libro Rafa Mi Historia, que es el libro autobiográfico de él, prácticamente el libro en su 70% es un libro donde habla de situaciones psicológicas. Y digo un educador informal de esto porque él, sin haber tenido procesos rigurosos en la parte psicológica, no tuvo psicólogos deportivos con los cuales trabajar, sino que la parte psicológica la veía a su tío en su momento y, y Titín, que era su, así como nombra a su kinesiólogo, fueron los que manejaban la parte mental, pero él tenía mucha claridad con respecto a los conceptos. Él entiende muy bien que cuando va entre 5 o 6 veces al baño una hora antes de un partido es producto de una ansiedad, que cuando él le da 25 botas a la bola es producto de la ansiedad, que cuando él, ¿no es cierto?, se hace estos gestos, todo eso tiene que ver con tics, que tienen que ver con ansiedad. Después habla de la Nike-fobia, que es el miedo al éxito, habla de las otras manifestaciones de ansiedad que tiene, de la tolerancia a la frustración. O sea, el libro es fantástico porque él explica conceptos psicológicos que muchas veces nosotros hablamos desde lo teórico, pero lo habla desde su visión como jugador de tenis. Entonces, muy bueno el libro. Yo siempre en mis clases y en mis charlas lo recomiendo. Quiero seguir en este tema porque parte de tu columna, que es parte también del libro, debió haber sido un extracto. Rafael Nadal habla del estado del flow, que él logra sintonizar con su cuerpo una fluidez que ni siquiera él la piensa, sino que lo ejecuta por una cosa natural. Uh -huh. Y aquí te quiero plantear un ejemplo, una opinión personal aparte. En el Sí. fútbol chileno, fecha a fecha vemos rendimientos muy altos y el mismo jugador en la otra fecha, 7 días o 6 días después o hasta 5, es el peor de la cancha. No vemos muchos estados de flow en el fútbol chileno. ¿Eso por qué se debe? O quizás yo me equivoco, quizás exista y yo no lo veo. Lo que pasa es que los estados de flow, como lo hice, es un estado que es, no es un estado tan permanente. Son situaciones dentro del juego, dentro de mi competencia, donde yo logro como estar inmerso. Es como que yo pongo una cápsula, le bajo el volumen a todo lo que está pasando afuera y logro poner foco casi en un 100% en lo que está pasando adentro. Fíjate que en una vez en una charla que da mismo Tomás González, que ya lo tomamos como ejemplo, un chico que es gimnasta también le preguntó cómo lo había hecho él en una competencia que le tocó en Brasil, donde el público estaba gritando, porque lo que pasó ese día fue que Hipólito, que era uno de los rivales importantes de Tomás, es brasilero, había competido y lo había hecho medianamente no tan bien. Entonces después le tocaba el turno a Tomás. Entonces el gimnasio, que era eminentemente lleno de gente brasilero, empezaron a buscar de alguna forma tratar de sacar a foco. Y fíjate lo que le responde Tomás González, este chico que le hace esta pregunta mientras daba esta charla. Le dice, mira, yo cuando vi el video de mi competencia de esa vez, yo no podía creer el ruido que había en esa ocasión. Es decir, él naturalmente tiene esta capacidad de bajarle el volumen a lo que está afuera y subirle volumen a todos los procesos internos que le permiten poder rendir bien. Eso es lo que técnicamente se llama el estado de flow. Y es un estado que es muy situacional, muy particular y es un momento determinado. No es que uno se pase en la vida, digamos, con un estado de flow, ¿te fijas? Entiendo, entiendo. Aquí avanzando con la entrevista ya, hay una nota. Esta nota la escribiste el 1 de abril del 2016, o sea, lleva más de 3 años, pero yo cuando la leí, te juro, me imaginé que la pudiste haber escrito ayer. Y si la escribiste ayer, era tal cual, o sea, tal cual como tú lo describes. Y es algo que a mí me toca muy profundamente porque, no te voy a mentir, lo he vivido, a veces me toca sentir que el protagonista, en este caso el futbolista, atribuye a la prensa algunas cosas que pertenecen quizá a la incapacidad de ser autocrítico. Y tú en esta nota que titulaste Protagonista versus Antagonista, entre paréntesis, futbolista versus prensa, señalas que el futbolista, no la mayoría, pero quizá un alto porcentaje, le cuesta mucho ser autocrítico y cuando escucha o lee alguna crítica, siempre lo toma como de manera negativa. ¿Por qué crees que pasa eso en el futbolista en general? No sé si tanto en el chileno, pero hablemos quizás de lo global. ¿Es así el futbolista o solamente pasa quizás mayormente aquí en Chile? No, yo creo que es una condición propia del ser humano. Yo ahí la cifré un poco en el caso futbolista porque, bueno, la columna estaba referida particularmente a un hecho que sucedió, ¿no? Pero evidentemente lo que pasa es que muchas veces nosotros, los seres humanos, y sobre todo en el caso del deporte, donde se tiene mucha presión por el éxito,
uno tiende a externalizar las causas de por qué no lo hace. Y nosotros en psicología, en ese sentido, hablamos de la atribución causal externa. Es cuando decimos que el clima nos afectó, que el pasto, que el árbitro nos perjudicó, que la prensa no nos está acompañando. En fin, hay una serie de factores, de los cuales incluye esto, que es la prensa, para explicar el por qué yo no logro mi objetivo. Entonces yo ahí intento explicar que en definitiva lo que sucede es que nuestro cerebro, como lo comentábamos recién, parte del mecanismo defensivo para decirle al deportista, mira, tú no hagas nada, mantente bien, porque el problema está afuera, es una fórmula que yo tengo para poder defenderme de aquello que me produce problemas, de esta atribución de las cosas externas. Entonces, ahí es donde uno trabaja con los jugadores para poder tratar de que ellos también revisen qué cosas de ellos pudieron haber hecho distinto para poder lograr el objetivo y qué cosas distintas se pueden hacer para lograr el próximo objetivo. Entonces ahí es donde nosotros tratamos de, fíjate, por ejemplo, el Chino Río en su momento, ¿te acuerdas? Dijo, cuando no pudo jugar bien en Wimbledon, dijo, el pasto es para las vacas. Evidentemente lo que él está haciendo es decir, mira, yo no es que no haya aprendido, no haya desarrollado la habilidad para poder jugar en el pasto, sino que en realidad el problema está fuera de mí. Está en el lugar donde estamos desempeñándonos, que es en este caso el pasto, que es donde se juega Wimbledon. Entonces, ahí es donde uno dice, ok, en algunos momentos probablemente los factores externos pueden haber influido, pero el grueso y el porcentaje más importante siempre, en todas las cosas que nosotros hacemos a diario, depende en gran medida de nosotros. En este sentido, te quiero plantear un ejemplo. A nosotros nos pasa mucho, Club Deportes de Antofagasta no es el equipo más grande del mundo, probablemente tampoco es el más chico, pero está ahí en una escala baja dentro de lo que lo podemos ver cuando prendemos el televisor o incluso de la cobertura que se da periodística acá en Chile. Y por ahí nosotros a veces tenemos inconvenientes del otro lado, del lado de los protagonistas, porque a los cuerpos técnicos últimamente no les gusta que nosotros hablemos de los equipos que paran en los entrenamientos. Y yo soy de una escuela, por lo menos a mí me dijeron que cuando había que ir a buscar una nota, había que colgarse del techo, pero la nota hay que llegar con la nota. Y a mí me gusta mucho el periodismo argentino, sobre todo el que habla de fútbol, y yo cuando prendo el televisor, suponte cuando tenga tiempo, pongo un programa a mediodía de Argentina y ya están hablando del partido del domingo. Y ya el periodista de campo está analizando, contando lo que vio en el entrenamiento, hablando de un hipotético 11 titular. Sí. Para ti, ¿esto debería ser un tema o también se puede colocar en esta bolsita de la poca autocrítica, si lo llevamos a ese lado? A ver, yo siento que en Chile hace muchos años ya que tiene un estilo muy parecido al de argentino. O sea, hoy día tú ves programas desde mediodía en adelante con dos canales especializados ya en deporte. Lamentablemente esto ocurre solamente con los equipos que tienen mayor popularidad. A nosotros nos gustaría que el equipo de Antofagasta, el equipo de Cobresal y otros equipos también tuvieran, ojalá, la cobertura que tienen Colo-Colo, la U Católica. Pero a mí me da la sensación que hoy día eso ha cambiado. Ahora, lo que pasa es lo que tú planteas un poco esto de a veces no dar a conocer los que juegan, etcétera, obedece porque hoy día hay mucha más información, sobre todo estadística, acerca de cómo juegan los equipos. Hoy día me parece que prácticamente en todos los equipos de fútbol debe haber al menos un analista que está grabando los partidos del rival y está analizando los entrenamientos que se hace del mismo equipo. Entonces, esto te obliga, en el fondo, a tratar de guardar un poco más tu información. Y yo creo que eso, más que señalar a la prensa como una dificultad en términos de informar, es más que todo para que el rival, en el fondo, no se entere un poco de lo que se está haciendo. Más allá que a veces igual la información fluye y se filtra y todo, pero por lo menos hay algunas cosas que, claro, clubes como los clubes más pequeños no tienen problema porque con suerte va un periodista o un hincha a ver los entrenamientos, pero en otros clubes, sobre todo en partidos donde son importantes, esto se busca y lo mismo lo hemos visto y yo creo que, perdona, y el punto inicial de esto fue la llegada de Bielsa, no solo porque él tapió, ¿no es cierto?, todo Juan Pinto Durán, sino que también porque incorporó el análisis audiovisual. Entonces, cuando, por ejemplo, a mí me hablan, dicen, bueno, pero ¿qué herencia dejó Marcelo Bielsa? Claro, hay una herencia que a lo mejor no es muy visible, pero la herencia visible es que a partir del fútbol empezó a trabajar fuertemente con el análisis de video. Te agradezco el pase porque también me quiero quedar con una nota que escribiste sobre Marcelo Bielsa.
rescatas del trabajo de Marcelo Bielsa como alguien netamente meticuloso, alguien, no sé si la palabra es obsesivo con el trabajo, porque eso a veces suena como peyorativo, pero Mm. sí muy dedicado. Hablemos de dedicación, o sea, él respiraba fútbol, se acostaba respirando fútbol, y uno se da cuenta, para los que lo conocieron, tú que quizás estuviste más cercano a su trabajo y evidenciaste los resultados de su trabajo, uno realmente piensa, o yo por lo menos pienso, ¿qué pasaría si en el fútbol chileno la intensidad de Bielsa la tuvieran en un 25% los entrenadores que dirigen acá? Que tuvieran esa pasión por mejorar constantemente. Tú, no sé si te complico con la pregunta, pero tú ves que Sí. algún día podremos llegar, no sé si a la escala de Bielsa en cuanto a trabajo, pero ¿estamos muy lejos de eso o estamos más cerquita de lo que pensamos? Mira, yo ahí también tengo una visión distinta. Yo siento que el fútbol a partir de Bielsa cambió en ese sentido. Hoy ya tenemos muchos entrenadores muy rigurosos, muy obsesivos con el trabajo. eh, y esto en un momento, a ver, no es que sea bueno o sea malo en sí mismo, es lo que necesitaba el fútbol en ese momento. A mí me parece que Harold McNichol con la traída de Bielsa da un punto crucial en lo que el fútbol chileno necesitaba en ese momento, que era traer un entrenador que pusiera un poco de rigurosidad en el trabajo, que estuviera mucho más orientado hacia la relación, perdón, hacia la tarea que hacia la relación, que era a lo mejor lo que había pasado antes con entrenadores, por ejemplo, como Nelson Acosta, que no es por criticar la labor, pero indudablemente este proceso necesitaba que tuviera un líder mucho más centrado hacia la tarea. Y creo que la herencia de él también, así como conversábamos recién en la incorporación de la parte audiovisual, es que muchos entrenadores empezaron a trabajar de manera mucho más rigurosa, menos centrado en el abrazar al jugador y más centrado en ejecutar trabajo. Yo a mí me da la sensación, porque yo en el periodo de Bielsa trabajé mucho en divisiones menores, muchos entrenadores empezaron a trabajar de manera mucho más formal, mucho más rigurosa, y ojo que muchos entrenadores fueron a ver a Pinto Durán, y esto no se hizo público, cuando solicitaron reuniones con Bielsa y se empaparon un poco del trabajo. Entonces, yo tengo una visión de que en general hoy día hay muchos más entrenadores trabajando bajo la óptica del proceso de Bielsa o del trabajo de cómo trabaja, perdón, de cómo desarrolla su trabajo Marcelo Bielsa que los que no. Lo que pasa es que a lo mejor todavía hay un lapso de tiempo en que vamos a ver en que a lo mejor eso no se ajusta o no se asimila al resultado, porque también tienen que haber otras cosas, indudablemente. Hay infraestructura y otras cosas que muchos clubes también fallan. O sea, yo puedo tener una persona grabando los entrenamientos, analizando usualmente, pero si no tengo buenas cámaras, no tengo lugar donde poder filmar, no estamos entrenando siempre en los mismos lugares, tenemos que cambiar, etcétera, indudablemente que eso también es bajo. Tú mencionas que el entrenador en este caso tiene que tener habilidades blandas para tratar a un futbolista como se debe, pero también para detectar situaciones que pueden contenerse de mejor manera. El entrenador, tú sugieres o escribes de eso como alguien que tiene que siempre estar anticipando a la jugada que viene. Y en ese sentido, estas habilidades blandas, ¿las tiene cualquier profesional? ¿Todos los entrenadores tienen habilidades blandas? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque se notaba que, hablando de la era Bielsa, un jugador que tenía cierta valorización o cierto nivel mejoró, se valorizó más, creció como futbolista. Y en ese sentido, ¿importa más el proceso o el éxito que tú mencionas que a veces no siempre significa ganar un título? Porque nosotros siempre hemos sido más exitistas que resultadistas o pendientes de los procesos. O sea, en todo el alto rendimiento, la verdad es que es muy difícil no ser resultadista, porque el alto rendimiento tiene como regla un poco el trabajar y entrenar para poder lograr ganar. Entonces, en eso, no es... Pero aquí lo importante es que muchas veces los entrenadores tienen que comprender de que un poco lo que hemos hablado del liderazgo situacional, es decir, de ejercer el liderazgo de acuerdo a la situación en la que me encuentro. Hay ocasiones donde los entrenadores se orientan fuertemente hacia la tarea, como lo hizo Bielsa en su momento, y hay momentos donde a veces tienen que orientarse frente a la relación. Cuando, por ejemplo, Marcelo Bielsa le saca rendimiento a jugadores que a lo mejor para el medio eran jugadores que era difícil que en algún momento los convocara, y él los convoca, les saca rendimiento, y son jugadores que desarrollaron una larga carrera deportiva exitosa, es porque tenemos un entrenador que se orientó en ese momento fuertemente hacia la tarea con ellos. Los inculcó,
entrenó con ellos lo que había que entrenar, les metió video, les repitió una y mil veces lo que había que hacer, etcétera. O sea, fue un entrenador. Pero eso no implica que hay ocasiones donde los entrenadores tienen que orientarse hacia la relación. Es decir, tienen que juntarse con los jugadores, hablar con ellos, ver qué está pasando, resolver eventualmente temas que tengan dentro del equipo, etcétera. O sea, la clave de esto hoy día es saber en qué momento me oriento hacia la tarea y en qué momento me oriento hacia la relación. Esos son los liderazgos exitosos de hoy día en el deporte. Y bueno, aquí te lo prometo, no es mi intención complicarte, pero si miramos la No, la tabla de explicación de posiciones, Cobresal no la voy a dar, eso sí que no la voy a dar. no, tranquilo. Si vemos la tabla de posiciones hoy, vamos a ver a Club Deportes Antofagasta que si se acaba el campeonato, hay descenso. Y todo, no solamente nosotros acá en Antofagasta, sino que en el mundo del fútbol se habla de que Antofagasta se armó para otra cosa, que el plantel tiene jerarquía, toda esa cosa, esa lista de un poco de verso que siempre aparece en los medios. Yo te lo pregunto quizás no tanto por Club Deportes Antofagasta, pero si viéramos algún equipo comprometido con el descenso en otra liga, ¿eso tiene solución? ¿Eso es mental 100%? ¿Quién es el protagonista ahí? ¿Quién tiene que realmente liderar el grupo? ¿Alguien dentro del plantel? ¿El cuerpo técnico? ¿Algún dirigente? Mira, a mí me tocó la experiencia del trabajo de zafar el descenso con San Luis. En el año 2016 yo me incorporo, perdón, 2015 yo me incorporo al cuerpo técnico de Miguel Ramírez y el equipo San Luis ya llevaba bien avanzado en la mitad del torneo y estaba en zona de descenso. De hecho, ese equipo, fíjate que estuvo prácticamente de las 15 fechas, porque en ese entonces se jugaban torneos pequeños, se jugaban torneos de 15 fechas, estuvo prácticamente, me parece, si mal no recuerdo, en 13 de las 15 fechas estuvo en zona de descenso. El tema es cómo tú vas abordando esto. Por supuesto, y vuelvo a insistir un poco para que esto quede claro, siempre lo más importante va a ser la parte futbolística, la parte física. Nosotros venimos a tratar de complementar y apoyar ese trabajo para que ese trabajo no se vea de alguna forma desvirtuado o malogrado en la cancha. Y ese año, efectivamente, el equipo venía con dificultades, qué sé yo. Entonces, lo que uno empieza a trabajar, tú tienes dos alternativas: o fortalecer para trabajar los problemas, o tratar de fortalecer el trabajo para lograr que ellos trabajen en torno al objetivo que se estaba buscando, que era salvar del descenso. Y fíjate que incluso en la penúltima fecha nosotros jugamos con Católica, que a la postre fue el campeón del torneo, y en ese partido si nosotros empatábamos, quedábamos automáticamente descendidos. Y ese partido se lo ganamos a Católica, que insisto, a la postre fue Entonces tuviste como que aquí un equipo en realidad pudo trabajar un poco más en conjunto, pudo desarrollar un poco más la virtud de entender que había un objetivo que había que desarrollar y lo fuiste apoyando, y lo fuiste trabajando de manera individual, colectiva. Entonces, lo que quiero reflejar con esto es que todos los equipos tienen las posibilidades cuando realmente hay interés, motivación y una actitud para el cambio. Algo estuve leyendo también y no lo tenía hace mucho en mi disco duro, pero comprendí de que un equipo de futbolistas no es lo mismo que un grupo de futbolistas. Uh-huh. En este caso, el equipo y el grupo. Si yo te digo que un grupo de futbolistas está corriendo peligro de descender, ¿es más difícil que descienda el equipo o el grupo de jugadores? Es mucho más fácil que descienda el grupo, porque el grupo muchas veces son sumatoria de objetivos individuales que se juntan a entrenar un día, interactúan y listo, y no hay mayor compromiso. Los equipos es cuando yo he dejado mi objetivo individual por sobre lo colectivo y se genera ya una meta que es colectiva y se trabaja en torno a eso. Yo a lo mejor no tengo tan buena relación con muchos jugadores fuera de la cancha, pero adentro, si yo tengo que darle pase a alguien que tiene una mejor posición para hacer un gol, lo hago porque entiendo que el objetivo, la cohesión de tareas es más importante que la cohesión social. Entonces, en ese sentido, el equipo tiene muchas más características posibles de poder zafar de una situación complicada que un grupo, porque un grupo lo podemos constituir un conjunto de personas en un momento determinado. Cuando yo voy a un restaurante, cuando yo voy, tomo una micro, cuando yo voy al metro, cuando yo me junto voy a un recital, todo eso se constituye en un grupo de personas que tienen un objetivo en común, de repente estar ahí, qué sé yo, pero no se constituyen en equipo. Entonces, nosotros de alguna forma también ayudamos a los cuerpos técnicos a crear este grupo de jugadores en equipo para evitar que efectivamente todas estas situaciones los afecten. Vamos bien de tiempo, ¿cómo está la agenda? Perfecto, dale nomás, no hay problema. Bueno, te agradecemos, Rodrigo. Más o menos nos va quedando
unos 15 minutos de show y te quiero hacer la última pregunta e invitarle a la gente que está en sintonía que va a tener la posibilidad de hacerle alguna consulta a Rodrigo Caguas, que es nuestro invitado de hoy. La última pregunta de mi lado, de nuestro Ajá. lado, es desde el factor psicológico. ¿Qué tan importante es para el jugador cuando tiene que enfrentar una situación de riesgo, en este caso pelear abajo en la tabla, quedan pocas fechas, el margen se acota? Cuando juega de local, ver al público presente. Cuando uno está en zona roja, ¿importa el factor público? ¿Importa que la gente vaya y genere ese ambiente o esa energía que se pueda trasuntar en la cancha? ¿Es válido o eso no pasa? Todo queda en la cancha. Sí, no, o sea, evidentemente pasa. Una cosa que es importante es que cada jugador es distinto, porque no hay ningún cerebro igual a otro. Esto es como un árbol. No hay ningún árbol igual a otro, no hay ningún cerebro igual a otro. Por lo tanto, cada uno reacciona de manera distinta. Pero lo que sí la ciencia ha demostrado, fíjate, es que todos los jugadores de alguna forma utilizan alrededor de entre un 2 y un 3% de su cabeza, de su cerebro, para poder competir. El problema que tenemos es por qué algunos compiten mejor y otros peor, simplemente porque ese 3% algunos lo pueden utilizar al 100%, es decir, las interferencias externas no le afectan para que ese 3% él lo pueda disponer al 100% en lo que está pasando dentro de la cancha. En cambio hay otros que la presencia del público, la presión del partido, el que esté televisado, el que esté el entrenador hablando afuera, le va empezando a mermar ese 3%. Entonces yo ya no estoy con un 3% en la cancha, sino que estoy con un 2,7. Después el público me deja en un 2,5. Después yo me frustro dentro de la cancha y ese 2,5 ya es un 2%. Entonces ya no tengo el 3% que yo utilizo normalmente, no lo tengo al 100%. Y eso es lo que va afectando a veces el rendimiento. Y evidentemente la ansiedad es lejos, pero muy por lejos, la variable que más afecta el rendimiento deportivo. No hay ninguna posibilidad que un deportista con altos niveles de ansiedad pueda rendir de manera óptima. Bueno, aquí siempre hay una lucha, tanto de la prensa o los mismos hinchas que somos parte de este núcleo que va a la cancha. Vivimos en una ciudad que realmente podemos llegar, el censo no me lo sé de memoria, pero si llegamos al medio millón de personas, aunque sean gente que viene aquí por trabajo, que luego se va en el descanso, 2.000 personas para un estadio que puede tener un lleno de 20.000 siempre se nos hace muy poco. Y bueno, Uh-huh. ojalá que esto cambie durante las próximas fechas. Ahora, Rodrigo, bueno, esperemos que alguien, algún atrevido por ahí del otro lado, te quiera hacer alguna consulta. Tenemos 10 minutos de programa Comunidad Futbolera, así que desde ahora ya, en 30 segundos, para los atrevidos, para los valientes, los que tengan coraje, ahí está Tienen que Rodrigo para... aprovechar que la consulta es gratis, porque las consultas yo normalmente las cobro. Como soy psicólogo, tengo que cobrar. Entonces aprovechemos que ahora van a ser gratis. Bueno, te lo agradecemos mucho, Rodrigo. Ningún problema. Eh, hay gente que escribió antes, así que a ver, voy a hacer un poco de scroll para ver si puedo encontrar alguna pregunta, pero desde ya, comunidad futbolera, no me pueden dejar mal enfrente a Rodrigo, tienen que preguntar por lo menos una. Eh, Vamos a buscar algo acá, estoy seguro que... Bueno, acá te saludan de Copiapó, un estudiante de pedagogía en educación física que ya está consciente de que la psicología es una herramienta necesaria en el fútbol. Perfecto, Un poco lo bien. que hablamos al principio. Exacto. Desde Argentina también nos saludan, nos están viendo desde allá. Eh, bueno, yo Ahí, para romper, dime, sí, acá yo leo aquí, se fue para arriba y no alcancé a leerlo. Aquí me preguntaba ahí acerca está. del mejor momento y el peor momento. No sé si lo puedo Acá te la responder. leo yo. Muchas Perfecto. gracias, Will Camayu. Te pregunta Rodrigo, ¿cuál ha sido tu mejor momento deportivo y cuál ha sido también el peor momento deportivo? Bueno, fíjate que los dos mejores momentos deportivos los he vivido en el club donde estoy actualmente ahora, con Cobresal. El título del 2015 fue algo realmente increíble, impensado para muchos, y para mí en lo profesional fue increíble. Y con el mismo equipo el año pasado cuando tuvimos el ascenso. Yo me integré en octubre el año pasado al club para ayudar un poco en esta tarea y lo logramos. Entonces ha sido y en cuanto a lo dificultoso, yo la verdad que tengo como un cerebro que es medio reseteado ya en lo positivo, entonces no tengo como nociones de tener, pero sí, por supuesto que han habido algunos momentos donde a lo mejor deportistas han tenido muchas dificultades y a mí me ha costado poder ayudarlos a solucionar sus dificultades, tal vez por ahí podría pasar, pero no recuerdo particularmente, bueno, sí, los buenos momentos claramente están identificados.
Aquí Jorge te pregunta, te saluda primero, hola Rodrigo, saludos desde La Serena. He tenido la oportunidad de asistir a varias capacitaciones contigo, gracias a Alejandro. Bueno, ahí tuve un equipo de jóvenes de 16 a 18 años. Es un saludo más que una pregunta, así que ahí un saludo a Jorge de La Serena. Perfecto, sí. Bueno, yo la última de mi parte y decirte, tú como psicólogo, como profesional, ¿cuál es tu mensaje para aquellos estudiantes o aquellos que necesitan perfeccionar esta área? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la guía para ser mejor quizás? ¿Cómo fue tu camino o algún mensaje que tú puedas recomendar? Mira, lo más importante es ir leyendo un poco hacia dónde van las investigaciones, hacia dónde va el desarrollo científico de esto, porque nosotros los psicólogos tenemos que siempre basarnos un poco en el trabajo científico. Lo que nosotros hacemos no es magia, no es brujería, sino que es trabajo riguroso científico. Nuestro trabajo se basa en todo lo que los científicos van trabajando y descubriendo. Y creo que hoy día, fuertemente para los colegas que quieran empezar a adentrarse en el área, el tema muy fuerte viene de la neurociencia. Hoy día, hacer trabajo mental sin considerar la relación que hay entre la mente y el cerebro y todo lo que se ha investigado con respecto al cerebro, me parece que es cometer un error, sencillamente porque fíjate que en los últimos 10 años, 15 años, se sabe mucho más de lo que en la historia se sabía de cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, por lo tanto, hoy día tenemos un gran desarrollo que nos permite poder comprender cómo pasan las cosas y cómo poder trabajar para poder modificar. Pero el trabajo de modificación del cerebro pasa por la mente, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones. Entonces ahí es donde el trabajo psicológico tiene mucho sentido, porque nosotros trabajamos justamente con eso. Nosotros no estamos abriendo a las cabezas de los deportistas y modificando su cerebro, sino lo que estamos intentando hacer es a través del trabajo mental, que son cómo piensa, cómo siente, cómo planifica, etcétera, hacia el trabajo cerebral. Entonces, fuertemente yo recomendaría el meterse un poco en todo lo que que viene muy fuerte, que es el proceso de las neurociencias. Bueno, Rodrigo, de parte de todo nuestro equipo, te queremos agradecer, enviarte un abrazo de gol a la distancia. La verdad que yo personalmente sin palabras por tu buena onda, por tu disposición a compartir este espacio. Esta entrevista se va a guardar y la vamos a alojar para toda la vida hasta que dure la plataforma en nuestro canal de YouTube, así que ahí te la vamos a estar compartiendo. Perfecto. Y bueno, desearte el mayor de los éxitos. Ojalá que esto no sea la última vez que nos veamos y ojalá quizá en algún día, en algún futuro próximo, cuando nos conozcamos en persona, podamos hablar o podamos seguir esta charla. No, pues yo, bueno, comentarte que estuve hace poco en Antofagasta, justamente con el partido entre Antofagasta y Cobresal, así que pudo haber sido la oportunidad, pero nada, agradecerte la verdad porque dentro de de mis tareas que yo he tomado de manera personal es poder difundir esto, o sea, lo que te conversaba al principio. Gran parte de que hoy día la psicología esté ya puesta de manera consolidada y esté naturalizada es porque nosotros los psicólogos del deporte de alguna forma también hemos divulgado y hemos dicho, mira, esto es psicología, esto no, esto se debe hacer, esto no se debe hacer y de alguna forma uno va tratando de limitar bien cuál es nuestra tarea. Entonces, este tipo de entrevistas también permiten, van en esa misma línea. Así que nada, pues agradecido y a disposición de ustedes cuando lo quieran. Bueno, igualmente, siéntete parte de nuestra casa, de la comunidad futbolera. Acá los hinchas son bastante hinchas, pero también tienen y se Muy hacen el bien. espacio para conocer y ver otras perspectivas. La verdad que de parte de tu campo de trabajo, de tu área, nos preguntaban mucho, hablen de psicología deportiva, porque aquí por ahí la gente dice, ¿por qué Antofagasta no tiene uno? ¿Por Mm. qué otros sí y nosotros no? Así que bueno, que tengas un gran fin de semana. Cobresal juega con Everton, vamos a estar muy atentos también a ese partido. Sin duda. Y bueno, yo no sé si desearte éxito a ustedes, pero bueno, es parte un poco del fútbol y nada, en el fondo es parte un poco de lo que nos toca a nosotros a diario estar trabajando. Así que nada, pues agradecido a ustedes por el contacto y nada, voy a disposición, como les digo, para cuando ustedes necesiten. Bueno, comunidad futbolera, lo dejamos hasta acá. Que tengan un gran viernes, ya fin de semana. Para algunos ya comenzó las vacaciones del 18, algunos no trabajan el lunes ni martes. Así que atentos para mañana, donde vamos a confirmar equipo. Y ahora sí, Rodrigo, un abrazo de gol a la distancia, cuídate mucho y hasta la próxima. Que realmente te vaya muy, muy bien en el futuro. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo para allá también. Chao, chao, comunidad futbolera, hasta la próxima.